Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, la honra y la gloria sea para el Señor. Aleluya. Alabamos al Señor. Aleluya. Estamos aquí, gloria a Dios, nuevamente sintonizándonos para seguir meditando en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aquí estamos transmitiendo a los amigos, a los hermanos. Gloria a Dios. Vamos a dar unos minutitos para ver cuántos hermanos, amigos puedan conectarse. Por ahí estoy viendo los primeros. Gloria a Dios. La honra y la gloria sea para el Señor. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea en cada corazón de los amigos y de los hermanos de la iglesia, así de los hermanos de diferentes denominaciones que nos sintonicen. Dios les bendiga de una manera muy especial. Gloria a Dios. Estamos con la intención gloria a Dios, estamos acá con la intención de seguir meditando en la palabra del Señor, tratando de transmitir, de hablar, de dar a conocer lo que es la doctrina de Cristo. Dios bendiga a los hermanos que nos están sintonizando desde aquí, pues no logro divisar quiénes son, pero Dios les bendiga en grande manera. Hay muchos hermanos y a los amigos que poco les interesa oír de la palabra del Señor. La mayoría de hermanos y de amigos pasan conectados en las redes sociales en cosas que no convienen, pero cuando se trata de la palabra del Señor son pocos los hermanos que ponen, y los amigos también son pocos los hermanos que están ahí atentos, ¿verdad? Dios les bendiga. Sentimos alegría, gozo en nuestro corazón de poder seguir hablando un poco de la palabra de Dios, dar a conocer la doctrina de Cristo. Dios bendiga las amistades, los hermanos, nuestros hermanos en Estados Unidos, en Nueva York, en Maryland, en Tennessee, en Kentucky, mi hermano Mauricio allá en Kentucky con mi hermana Eligia, toda su familia. Dios les bendiga a nuestros hermanos allá en Kentucky, nuestros hermanos de Tennessee, nuestros hermanos de California, nuestro hermano Carlos Obando, nuestro hermano Juan Carlos, nuestro hermano Carlitos, nuestro hermano Mauricio Obando, nuestro hermano Mauricio Rivera. Dios les bendiga a todos los hermanos ahí en Los Ángeles, California. Dios bendiga de una manera muy especial a mi hermano Ramón también. Dios le bendiga a nuestro hermano Ramón, toda su familia. Es una bendición. Dios bendiga a todos los hermanos allá en Estados Unidos, nuestros hermanos en Houston. Ahí está mi hermana Lucía, mi hermano Reinaldo, mi hermano Rudy Lara, nuestro hermano Jacinto Mendoza. Dios les bendiga a todos los hermanos, nuestro hermano Rafael. Dios bendiga a todos los hermanos de una manera muy especial. Les mandamos un saludo muy especial de parte de Dios. Estamos acá en la filial Sitio del Niño de la Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica en Cristo Jesús. Para los que no me conocen, los amigos, mi nombre es Orlando Mejía y estamos acá trabajando al Señor en la obra en la filial Sitio del Niño.
Dios bendiga a todos los hermanos allá en México, nuestra hermana María Medina. Dios bendiga a nuestra hermana que también está siempre pendiente ahí en México. Dios bendiga a los hermanos en Guatemala, nuestros hermanos en Honduras. Hay muchos hermanos jóvenes en Honduras que siempre también están pendientes. Un saludo a todos nuestros hermanos allá en Honduras. Dios les bendiga a todos los hermanos acá en El Salvador. Gloria a Dios, a la zona sur, zona oriente, zona occidente, zona centro. Dios les bendiga a todos de una manera muy especial, ¿verdad? Hay muchos hermanos que se están dedicando a predicar la palabra del Señor y eso es muy bueno, ¿verdad? Nuestro hermano Vargas de Apopa, Dios le bendiga. Nuestro hermano César Ciudad Arce, nuestro hermano Marroquín de allá de Colonia Ista también pues ha estado predicando la palabra. A todos los hermanos, ¿verdad? Nuestro hermano Carlos Contreras, Dios le bendiga también de Ciudad Arce. Nuestros hermanos, ¿verdad? Que se han dedicado a tomar un pequeño espacio para poder predicar la palabra de Dios. Dios les bendiga de una manera muy poderosa, muy especial. Dios les va a bendecir en grande manera. En cada hogar Dios está ahí. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 convenidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y esa es nuestra confianza, que Dios está con nosotros. Sigamos orando, sigamos ayunando, hermanos, sigamos predicando, sigamos enseñando, sigamos instruyendo a los hermanos, a los amigos, en lo que es la doctrina de la iglesia evangélica, de la fe apostólica en Cristo. Que los hermanos encargados, los hermanos ministros, los hermanos ancianos, allí en sus hogares, si no tienen la oportunidad de transmitir la palabra del Señor, es necesario que instruya a su familia en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y eso pues para nosotros, para mí es una bendición, es una alegría poder seguir hablando de la palabra de Dios. Son pocos los hermanos que en estos momentos están conectados, son pocos los amigos. Muchos, cuando hace poco que hice esta cuenta, muchos amigos me mandaron la solicitud y en la primera publicación que yo puse dije que iba a abrir esta cuenta solamente para poder predicar la palabra del Señor. Muchos amigos me mandaron solicitud, se las aceptamos, son pocos los que se conectan a escuchar la palabra del Señor. Pero Dios nos bendiga a todos de una manera muy especial. Dios bendiga a todos los que nos oyen por este medio de sonido, los amigos, los hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos de la zona sur, nuestros hermanos de la zona oriente. Hay muchos hermanos pues conocidos, ¿verdad? Que extrañamos ver nuestros rostros, ¿verdad? Estar juntos en armonía, pero en el Espíritu estamos en uno, orando, ¿verdad? Somos un solo cuerpo, dice la Biblia, del cuerpo de Cristo, y eso nos hace estar unidos en el Espíritu, ¿verdad? Sé que hay muchos hermanos orando, ayunando, vigilando, haciendo vigilias de clamor. Hay muchos hermanos también que se dedican mucho a lo que es la oración. Dios te bendiga de una manera muy especial. Así es que, hermanos, amigos que nos están sintonizando, Dios les bendiga de una manera muy especial. Vamos en esta tarde a meditar en una doctrina muy especial de la iglesia evangélica de la fe apostólica en Cristo Jesús. Muchos ya la conocen, muchos no la conocen. Otros quizás se les ha olvidado, otros quizás no están convencidos, pero hoy vamos a hablar de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Pero, hermano, amigo, antes de entrar en el contenido de la palabra de Dios,
Antes de entrar a meditar en la palabra, quiero invitarles en el nombre del Señor que vengamos pues de rodillas en palabras de oración, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que sea el Señor, ¿verdad?, tomando el control de nuestra mente en este momento para poder predicar la palabra del Señor. Así es que vamos a venir de rodillas y le vamos a clamar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga hacia nosotros su reino y hágase, Señor, su voluntad en los cielos y en la tierra. Danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, gloria a Dios, por concedernos, Señor, nuevamente poder estar ante tu presencia, para poder, Señor, hablar de tu palabra. Dios mío, nosotros no somos nada, Señor, no somos elocuentes, no somos, Señor, estudiados, pero lo que tú, Señor, nos has brindado a través de la revelación del poder de tu Espíritu Santo, de eso vamos a hablar, Señor. Como decía el apóstol Pedro, Señor, no podemos dejar de hablar lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han escuchado, Señor. Oh Dios mío, no podemos callar tu palabra. Ministranos, Señor, con poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Glorifícate, Maestro poderoso. En tus manos, Señor, entregamos este momento. Glorifícate las vidas de los amigos, de los hermanos que nos están sintonizando, Cristo poderoso. Y que tu palabra, Señor, venga, Dios mío, penetrando con poder a través de tu Espíritu en todos aquellos que la oyen, Señor. Que tu palabra pueda entrar a las mentes, a los corazones. Ábrenos el entendimiento, así, Señor, como le abriste a tus apóstoles para que comprendieran las sagradas escrituras, Señor. La honra y la gloria sean para ti, Cristo bendito. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están sintonizando. Veo de que hay muchos hermanos y amigos conectados desde aquí, pues no los logro divisar quiénes son, hermanos, pero Dios les bendiga de una manera muy especial, ¿verdad? La honra y la gloria sea para el Señor. Estamos aquí, hermanos, nuevamente para hablar de la palabra del Señor. Vamos a meditar en la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Efesios 2:20 dice: estimados hermanos, amigos, edificaos en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el Todopoderoso. Hay una doctrina, dijo Pablo, no es que haya otro evangelio, solamente hay uno, y es el que vamos a hablar en esta hermosa hora. En la predicación pasada, el día de antier, hermanos, estuvimos meditando en la palabra del Señor, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, en su versículo 19, donde damos, hermanos, a conocer. Nos vamos a ir de un solo, hermanos, ya entrando a la palabra, porque el tiempo corre, hermanos, y es necesario que los hermanos, hay muchos hermanos que en estos momentos se quedaron a medias en lo que es la doctrina para bautismo, doctrinas para matrimonio, pero hoy estamos acá para seguir hablando y estamos
estamos enseñando desde el día de antier y el día de ahora en lo que es el bautismo. En la predicación pasada, hermanos, hablábamos del gran mandamiento que Cristo dio a sus apóstoles, donde el Señor les dijo, hermanos, que fueran por tanto ir y hacer discípulos, dijo el Señor, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la predicación pasada fuimos bastante amplios sin explicar que en ese versículo, lo vamos a repetir nuevamente, cuando Jesús dio ese mandamiento, estimado hermano, estimado amigo, ahí el Señor estaba dando una orden, no estaban bautizando a nadie ahí. Ese no es un bautismo, ese es un mandamiento que Jesús dio. Entonces, cuando dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos está revelando ahí Mateo 28 y 19 que el Padre tiene un nombre, porque dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Nos está revelando que ellos, esas tres manifestaciones, tienen su nombre. Siempre en la predicación pasada dimos algunos versículos y dimos a conocer de que el nombre del Señor era Jesús de Nazaret en sus tres manifestaciones. Entonces, hermanos, vamos ahora a proceder a poder hablar, hermano, de lo que es en sí ya el bautismo. ¿Cuándo fue que se dio el cumplimiento de ese mandamiento? Porque, como le repito, en Mateo 28, 19, hermano, ahí no se está bautizando a nadie, estimado amigo que me está oyendo, estimado hermano de alguna otra denominación que está escuchando, ponga el oído y agarre su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios para que usted se dé cuenta de la realidad del Evangelio. En Mateo 28, 19 Jesús da el mandamiento y ahí, hermano, no se está bautizando a nadie. También dijimos que el mandamiento lo recibieron solamente los 11 apóstoles, solamente ellos escucharon ese mandamiento. Y en Lucas 24, 45, si no me equivoco, dice la Biblia que Jesús les abrió el entendimiento a sus apóstoles para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué? Porque sucedía que ellos andaban con Jesús, pero no sabían quién era el Señor Jesucristo. En cierta ocasión iba el maestro en la barca y se vino una gran tempestad y los apóstoles afligidos le dijeron: maestro, levántate que perecemos. Y dice que Jesús, al ver la tempestad, mandó a calmar la mar y los vientos cesaron y la mar se tranquilizó. Y los apóstoles se preguntaron y dijeron: ¿quién es este? Dijeron los apóstoles, que aún los vientos y los mares le obedecen. Oye, como dijeron, ¿quién es este? O sea, andaban con Jesús, pero no sabían quién era Jesús. Entonces, ahí en Lucas 24, versículo 45, si no me equivoco, dice la Biblia que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y pudieran darse cuenta quién era el Señor, quién era Él, ¿verdad? Así es que en Hechos, en Mateo 28, 19 se da el mandamiento y descubrimos que las tres manifestaciones tienen un nombre, y a través de la Biblia nos damos cuenta que esas tres manifestaciones vienen a dar en un solo nombre. Entonces, ¿cómo fue que se bautizaron los primeros cristianos? ¿Cómo fueron que se bautizaron los primeros creyentes de la doctrina de los apóstoles? Eso lo vamos a ver ahora con la ayuda del Señor a través de la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, hermano, capítulo 2, del versículo 1, dice ahí, hermano, de lo que fue la venida del Espíritu Santo. Ahí los 11 apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, como
como dijo Juan, tras de mí viene uno, dijo Juan, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fue lo que aconteció aquí, fue lo que aconteció de la profecía que estaba allá dada por el profeta Joel, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia de que los apóstoles fueron bautizados por el poder de Dios. Les dijo Jesús: váyanse para Jerusalén, váyanse para allá, para el aposento alto, porque recibiréis poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, los 11 apóstoles nunca fueron bautizados en agua, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 2, desde su versículo 1 en adelante. Entonces dice la Biblia de que descendió el Espíritu Santo y era el día del Pentecostés. El día del Pentecostés era una fiesta que se celebraba en Israel y ahí se congregaba toda la multitud. En ese momento estaba toda la multitud reunida, que fue el día del Pentecostés. ¿Por qué el Señor eligió ese día para descender y dar a manifestar su poder de su Espíritu Santo a través de sus apóstoles? El Señor eligió ese día del Pentecostés porque sabía de que toda la multitud iba a estar reunida en ese día del Pentecostés. Entonces sucede que son investidos con el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas, no en lenguas angelicales, sino que en lenguas terrenales, ¿verdad? En otros idiomas hablaban. Entonces, eso lo puede ver usted desde Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Y le voy a dar lectura ahí desde el versículo 5, Hechos capítulo 2, versículo 5, porque yo quiero que se dé cuenta usted, hermano y amigo que me está oyendo, porque hay muchos hermanos dentro de la iglesia que no conocen estas cosas, para que se dé cuenta que en ese momento allí no habían solamente judíos, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Miren, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Por tanto, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Miren, asiáticos habían ahí. En Frigia, en Pamfilia y en Egipto. Hasta egipcios habían en ese lugar residiendo. Y en las regiones de África, más allá de Cirene. O sea, hasta africanos habían ahí, pues, para que me logren entender, hasta negritos habían en ese lugar. Y romanos aquí residentes, o sea, todas esas personas vivían en Israel, residían allí en Jerusalén, tanto judíos como prosélitos. Entonces, los prosélitos eran personas de otras naciones, hermanos que habían aceptado la ley judía y practicaban la ley de Israel, cumplían la ley, habían creído en el Señor, aunque eran de otras naciones, pero a estos se les llamaba prosélitos por haber recibido al Señor y practicaban la ley con justicia. Por eso se les llamaba prosélitos a los que venían de afuera. Los judíos prosélitos eran aquellos hermanos o aquellos varones que eran israelitas, pero que no eran israelitas puros. Su sangre no era 100% israelita. Eso lo puede ver usted en el libro de Esdras, capítulo 10, desde su versículo 1 en adelante. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba
naciones, cuando la ley decía que no podía el pueblo juntarse con otras naciones, cuando la ley decía que los hombres no podían tomar mujeres de otras naciones porque les era pecado, pero cuando estuvieron en cautiverio se contaminaron y agarraron mujeres y tuvieron hijos. Entonces todos esos niños que fueron frutos de otras mujeres, que eran de otras naciones, muchos de ellos crecieron allí en Israel. Por eso se les llamaba judíos prosélitos. Esos judíos que eran prosélitos, que vivían en Israel, no eran 100% judíos en su sangre, porque se habían contaminado. Solamente la tribu de Judá fue la única que se mantuvo intacta y no se contaminó con mujeres de otras naciones, ni tampoco adoraron otros dioses. Solamente la tribu de Judá fue la única que no se contaminó. Por eso todos esos niños que crecieron con sangre mezclada de otras naciones se les llamaba judíos prosélitos, porque habían nacido en Israel, pero su sangre no era 100% israelita. Entonces a esas personas se les llamaban prosélitos. Los africanos, los egipcios, los de Pamfilia, los de Frigilia, los de Mesopotamia, los de Capadocia, cada nación tenía su lengua. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 11 apóstoles, los apóstoles empezaron a hablar en las lenguas en que estas naciones hablaban. Por eso se quedaron atónitos, admirados, porque cómo era que unos hombres del pulgo hablaban pues en la lengua de ellos, en la que habían nacido. Entonces se quedaron maravillados. Entonces dice que ahí en ese momento, escuche bien hermano y amigo, en ese momento ya estaban llenos del poder de Dios los discípulos y los otros 120 que estaban ahí. Fueron investidos del poder de lo alto y empezaron a predicar. Ya estaban llenos del poder de Dios. Entonces cuando ellos dijeron, estos están borrachos, están llenos de mosto, pensaban que eran brutos, que por eso hablaban en su propio idioma. Entonces Pedro, que era el principal, entonces Pedro se levanta y empieza a explicarles lo que dijo el profeta Joel, donde dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza el apóstol Pedro a esparcir la palabra del Señor. Empieza el apóstol Pedro a predicarles a través de las escrituras que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el Mesías, que los profetas habían anunciado y que ellos le habían dado muerte y lo habían crucificado, pero que había resucitado, había estado con ellos y les había dado el mandamiento de que se quedaran en el aposento alto para que fueran investidos del poder y que por medio de su nombre creyeran para el arrepentimiento y perdón de los pecados. Entonces cuando todas estas personas oyen la predicación de Pedro, dicen que se compungieron de corazón. Dice la Biblia que estos hombres les penetró la palabra que Pedro estaba predicando. Se compungieron y se arrepintieron de lo que habían hecho. Y ahí surge algo muy especial. Entonces cuando ellos al oír a Pedro se dan cuenta de que habían pecado matando al maestro, les dicen: Pedro, ¿qué vamos a hacer para que seamos perdonados? Y ahí viene lo especial, miren. Aquí viene, estimado hermano, estimado amigo, el cumplimiento de Mateo 28:19. Pedro les dice: váyase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están
muchos mentirosos que le dicen, ese bautismo en el nombre del Señor Jesucristo era para judíos, le dicen. Mentiroso, porque aquí dice la Biblia que habían de muchas naciones y muchos de ellos eran prosélitos y había judíos también prosélitos. Y sigue diciendo, miren, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesucristo. Y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Miren, como 3,000 personas aceptaron la doctrina, recibieron la palabra y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Como 3,000. Solo ahí estamos dando una cita nada más donde fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Fueron bautizados 3,000 personas. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es para perdón de los pecados. Para eso es el bautismo. El Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario que vuelvas a nacer. Y le dice Nicodemo, ¿cómo es que el hombre puede entrar nuevamente al vientre de su madre siendo ya viejo? Y le dice el Señor Jesús, eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Si no entiendes lo terrenal, le dijo, ¿cómo vas a entender lo espiritual? Le dijo el Señor. Te es necesario renacer del agua y del espíritu, porque si no, no tienes parte conmigo. Le dijo. El hombre tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Si a la persona a la hora de bautizarla no le invocan el nombre del Señor Jesucristo, no tiene perdón de sus pecados. Por gusto lo fueron a sumergir. Tienen que invocarle el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y los que se bautizan, en medio de esos 3,000, no habían solamente judíos, habían también judíos prosélitos y habían personas de otras naciones que también habían creído y recibían allí en Jerusalén. Por tanto, no solamente eran judíos los que se bautizaron allí, porque muchos de ellos eran prosélitos y habían crecido con su sangre mezclada. Su sangre ya no era 100% judía, porque en la cautividad se habían contaminado. Eso lo puede leer usted en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 1 en adelante, Isaías 53, del 1 en adelante. Usted puede leer ahí donde el pueblo estuvo cautivo y tomaron mujeres de otras naciones. Entonces, allí, solo ahí hemos dado un versículo, Hechos 2:38, donde se bautizaron como 3,000 en el nombre del Señor Jesucristo. No lo estoy inventando yo, usted lo puede leer allí en la palabra del Señor. Así es que en ese momento habían de muchas naciones allí. En medio de esos 3,000 habían un montón. No solamente judíos, sino africanos, egipcios, romanos, de Panfilia, de Asia. ¿Cuántos no han recibido la palabra? Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo como 3,000 personas. Y perseveraban, dice el 42, en la doctrina de los apóstoles. No dice en las doctrinas, no. Dice en la doctrina de los apóstoles. Por eso Mateo 28:19 dice, le dijo a sus discípulos, vayan y bauticen en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Y del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Por eso Pedro en Hechos 2:38, lleno del Espíritu Santo, les manda a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo.
Entonces dicen un montón de hombres mentirosos y le dicen, cuando una persona habla así, es completamente ignorante de las escrituras. Dicen muchos hombres mentirosos, ¿a quién le vamos a obedecer? Dicen, ¿a Jesús o a Pedro? Dicen. O sea, cuando una persona habla así, es porque está completamente ignorante de la palabra del Señor. Porque Pedro no se pudo ver equivocado. Porque dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del poder. ¿Cómo se pudo haber equivocado? No se pudo haber equivocado. Este era el cumplimiento del mandamiento que está en Mateo 28:19. Y si a alguien se les dice completamente está cerrado y dice esos eran judíos y nosotros somos gentiles, muy bien, entonces podemos leer también en Hechos capítulo 8 en su versículo 9, donde dice que Felipe llega a Samaria. Miren cómo dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad que era en Samaria, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. O sea, este era un hombre perverso que se llamaba Simón, que era brujo y engañaba a todas las personas con su brujería. Y la gente decía: este es el gran poder de Dios. Pero sucede que dice el versículo 11: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, no se bautizaban niños. Aquí no dice que se bautizaban niños, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Y cuando la Biblia dice ya en Hechos 2:38, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, no se refiere a los niños tampoco. Porque cuando la palabra dice niños, es niño. Un niño es de 12 años para abajo. Eso es un niño. Luego pasa a ser un adolescente, un joven. Luego pasa a ser un adulto. Y luego pasa a ser lo que es un anciano. Entonces cuando dice para vuestros hijos, el bautismo es para gente con conocimiento. Aquí Felipe bautizaba hombres y mujeres que habían creído en el evangelio. Dice que los bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 12. Porque anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y dice: estaban en Jerusalén oyendo que Samaria había recibido la palabra de Dios, y enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos, por los que se habían bautizado, que recibieran el Espíritu Santo. Fueron bautizados, pero estos hermanos no habían recibido el Espíritu Santo, porque aún no había descendido, dice el 16, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Felipe también bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Y aquí quiero que me ponga cuidado, hermano, que me está oyendo, porque hoy se han levantado un montón de hermanos dentro de la iglesia mentirosos, queriendo, hermano, introducir doctrina falsa. Le dicen que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo y que el bautismo en el nombre del Señor Jesús no sirve. Quiero decirle que las dos cosas son la misma cosa, porque Jesucristo
aquí nos damos cuenta en Hechos capítulo 8 que Felipe en Samaria bautizaba hombres, mujeres, personas adultas con conocimiento que habían recibido la palabra. Dice que los había bautizado en el nombre del Señor Jesús, y hasta el mismo Simón había sido bautizado en ese nombre, y era perverso. Entonces, si nos vamos también a Hechos capítulo 9, ahí vemos la conversión de Saulo. En todo Hechos capítulo 9, desde su versículo 1 hasta su versículo 43, hasta su versículo 43, usted puede leer todo el pasaje y usted se va a dar cuenta. Perdón, desde Hechos capítulo 9, versículo 1 hasta su versículo 19, usted se va a dar cuenta ahí de que el Señor, ya es Saulo de Tarso, o sea, el apóstol Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo. Entonces, Saulo iba para Damasco, a una ciudad de Roma, a apresar a los cristianos. Entonces, dice que el Señor se le aparece. Y Saulo le dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. Entonces lo manda allá, hermano, para una ciudad, y el Señor se le manifiesta allá a Ananías y le dice: Ananías, te vas a ir para allá y vas a ir a orar por Saulo de Tarso. Y le dice a Ananías: Señor, ¿no has oído de las cosas graves, de todas las cosas malas que este hombre ha hecho a tu santo? Y le dice el Señor a Ananías: anda, Ananías, porque este instrumento mío es para llevar mi nombre. Entonces Ananías se va, y estando ya allá, le pone las manos, y dice que aquí en Hechos capítulo 9, dice de que en el versículo 18, cuando Ananías estaba orando por él, le dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces, Pablo fue bautizado por Ananías. Pablo fue bautizado en agua. Pablo no fue bautizado en el Espíritu Santo, así como los apóstoles. No, Pablo fue bautizado en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y me va a decir usted: pues sí, pero allí en todos esos versículos no dice que le invocaron el nombre. Aquí en no dice. Pero en Hechos capítulo 22, versículo 12 en adelante, allí en Hechos 22, Pablo empieza a dar su testimonio a todo el pueblo de Israel. Empieza a dar su testimonio de cómo Dios lo llamó. Entonces, en Hechos capítulo, usted puede leer todo el capítulo, Hechos 22, desde su versículo 1 hasta su versículo 16. Usted puede leer toda la historia y se va a dar cuenta que ahí a Pablo ya lo llevaban preso. Y cuando lo sacaron en medio de la multitud, Pablo se para en unas gradas que estaban ahí y empieza a testificar de cómo fue llamado por el Señor Jesucristo. Y empieza a decir aquí cómo fue bautizado. Desde su versículo 12 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio, todos los judíos que ahí moraban, vino a mí, acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Aquí Pablo está contando su testimonio. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Esto lo decía Ananías a Pablo. Y veas al justo y hagas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Y le dice a Ananías: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y
Cristo en las aguas bautismales para perdón de los pecados. Así como sucedió en Hechos 2:38. Ahí sí ya se estaban bautizando las personas. En todas estas citas que hemos dado, ahí sí eran bautizadas las personas. Este Pablo era judío de la tribu de Benjamín y fue criado a los pies de Gamaliel y también tenía ciudadanía romana. Entonces, y eso lo confirma Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Pablo se echa a cuenta que ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el versículo 3, Pablo diciéndole a la iglesia: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, miren, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, él se está echando a cuenta ahí también. Le está diciendo a la iglesia: hermanos, ¿no saben que nosotros que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo no podemos seguir perseverando en la gracia, en el pecado? Eso les estaba diciendo Pablo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. O sea que no podían pecar deliberadamente, porque así como Cristo fue crucificado, le dice Pablo, así también vosotros fuiste crucificados juntamente con Cristo a través del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros resucitemos en el bautismo para andar en vida nueva. Gloria a Dios. Eso es la doctrina de la iglesia de la fe apostólica en Cristo Jesús. Por eso la iglesia primitiva, aquí desde el libro de los Hechos, empieza a enseñar que los bautismos que recibieron los primeros cristianos fueron en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Ya le di todos los versículos. Hechos capítulo 9, desde su versículo 17 al 18. Hechos capítulo 22, versículo 12, del 1 al 12, si usted lo quiere leer. Hechos capítulo 10, versículo 33. Romanos capítulo 6, versículo 3, del 1 al 3 al 6. Romanos de capítulo 6, del 1 al 5, usted puede leer cómo Pablo dice a la iglesia que es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y para qué sirve el bautismo. Ahora, dejando un poquito atrás al apóstol Pablo, en Hechos capítulo 10, en su versículo 1 hasta su versículo 48, está la conversión de Cornelio. Cornelio era un hombre de Cesarea, que era una ciudad de Roma. Este hombre era completamente gentil, no era judío tampoco, pero le podemos llamar prosélito, aunque vivía en su ciudad, pero cumplía la ley, porque había creído en el Señor y agradaba al Señor. Entonces el Señor, al ver que este hombre era temeroso, envía un ángel y le dice: Cornelio, tus ofrendas, tus limonas, tus oraciones han sido recibidas en el cielo, le dice. Entonces al instante le dice: porque va a venir uno llamado Simón Pedro, que te va a venir a decir qué es lo que tenés que hacer. Entonces el Señor le muestra a Pedro en una visión que veía un gran lienzo en el cielo, que venían animales cuadrúpedos, reptiles, y oyó una voz en Pedro, estando en éxtasis, o sea, en el sueño, entre dormir y despierto, y la voz le dice: Pedro, mata y come. No, Señor, le dice, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás a mi boca, le dice, porque para los judíos, oigan, les era prohibido comer animales inmundos. Por eso Pedro le dice: pero eso fue
porque era un símbolo de lo que el Señor le quería decir a Pedro. Porque si el Señor le decía de un solo que se fuera allá para donde Cornelio, seguramente Pedro no iba a ir porque Cornelio era gentil. Entonces, en el éxtasis, en el sueño, Pedro, el Señor le dice: Pedro, mata y come. No, Señor, le dice, nunca ha entrado una cosa inmunda, ni bótalas. No llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Entonces Pedro recibe la visión y se va para donde Cornelio. Y Cornelio ya lo estaba esperando porque visión ya lo había recibido. No como los hermanos profetas ahora en día, ¿verdad? Que por WhatsApp se mandan mensajes y dicen que reciben de Dios. No, por WhatsApp se cuentan las cosas. No es así. Entonces, en visión, este Cornelio ya estaba esperando al apóstol Pedro. Entonces Pedro va donde Cornelio y había un montón allí con Cornelio. En su versículo 33 dice que entonces viene Pedro y empieza a predicarle a Pedro, a este Cornelio. Pedro le empieza a predicar a Cornelio y todos los que estaban con Cornelio, porque Cornelio no estaba solito. Pedro le empieza a predicar a Jesucristo de Nazaret. Entonces dice que cuando estaban oyendo a Pedro, la predicación de Pedro, todos los que estaban allí, dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Entonces Pedro se quedó atónito y dijo: Pedro, ahora entiendo lo que Dios me ha querido decir. Dijo, cuando vio el lienzo, ¿verdad? Que no había diferencia ya entre judíos ni gentiles para poder recibir el perdón de los pecados. Entonces dijo Pedro: ¿cómo es pues que estos han recibido el Espíritu Santo siendo estos hombres gentiles? Ahora veo que Dios no hace excepción de personas. Entonces dijo Pedro: ¿quién pues impide a que estos sean bautizados al igual que nosotros y también han sido bautizados, han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros? Entonces dice 48: y mandó a bautizarles. No se bautizó solo Cornelio, sino todos los que estaban con él. Esos hombres ya no eran judíos, ya eran completamente gentiles, al igual que usted y al igual que yo. Entonces dice: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Esos también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 10, desde su versículo 1 hasta el versículo 48, usted en su casita puede llegar a la Biblia y se puede dar cuenta que lo que le estamos diciendo no son mentiras. En Hechos capítulo 19 aparecen allá en Hechos capítulo 19 en Efeso. Se encuentra el apóstol Pablo, unos hombres que eran discípulos, que habían sido discípulos por Juan el Bautista. Quiero que le pongas cuidado ahí. Hechos 19:1 en adelante. Entonces aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le pregunta Pablo a estos discípulos. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, le dijeron. O sea que ni sabían que había Espíritu Santo, pues. Y dice el versículo 3, Pablo les pregunta, entonces les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo.
Entonces me va a decir usted, entonces fueron otra vez bautizados. Le voy a decir y le voy a explicar. Aquí estos hombres habían sido bautizados cuando creyeron en la predicación de Juan, pero Juan ya tenía un montón de años muerto. Entonces el bautismo de Juan fue válido hasta cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y hubo derramación de sangre de remisión para los pecados, entonces ahí queda ya desválido el bautismo de Juan. De ahí en adelante valía el bautismo del nombre del Señor Jesucristo. Los discípulos que eran de Juan, que hallaron a estos hombres, los bautizaron como bautizaba Juan. Una cosa equivocada, porque ya el Señor ya había dado el mandamiento y ya la iglesia venía bautizando. Entonces Pablo le dice, vosotros, ¿en qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan, le dice. Pero Juan bautizaba con arrepentimiento para que creyeran en el que venía después de él, le dice Pablo. Esto es el Señor Jesucristo. Entonces dice que fueron bautizados. ¿Por quién? Por Pablo. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Fueron bautizados estos hombres en el nombre del Señor Jesucristo. Santiago, vamos a buscar Santiago, capítulo 2. Vamos a ver qué dice Santiago. Usted que está ahí en su casita puede agarrar la Biblia, puede ir leyendo para que vea que lo que nosotros hablamos no está fuera de contexto. Si los hombres quieren darle otra interpretación a la palabra de Dios, pues esos son ellos. Pero nosotros no le podemos quitar ni le podemos poner a lo que ya está establecido aquí, porque entonces nos es pecado. Santiago capítulo 2 versículo 7 dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado en nosotros. O sea que Santiago estaba seguro de que el nombre del Señor Jesucristo ha sido invocado sobre todos los que creen en el Señor en las aguas bautismales. Ese nombre debe de ser invocado sobre cada cristiano a la hora de ser bautizado. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Si no lo bautizan y no le invocan ese nombre, no hay remisión de pecados. Por eso Pedro dice en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Otro versículo que afirma que los pecados son perdonados en las aguas bautismales invocando su nombre. Y esto también lo dice Juan en capítulo 2, versículo 12: escribo a vosotros, hijitos, como quien dice, les escribo a vosotros, hermanitos, que no debéis pecar. ¿No sabéis que vuestros pecados han sido perdonados en su nombre? ¿Qué quiere decir? Que hay que invocar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Entonces nos damos
Señor estaba dando un mandamiento que es cumplido iniciando desde Hechos 2:38. El bautismo, muchos dicen que no salva. Hay hermanos que dicen, el bautismo le sirve para dos cosas, dicen los hermanos: para salvación o para condenación. Pero la Biblia no dice eso. El bautismo no condena a ningún hermano. Lo que condena al creyente, lo que condena al cristiano es el pecado. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Tiene una S. Si no tuviera una S, dijera no salva. Pero tiene una S. Entonces dice nos salva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el bautismo sí salva. El bautismo que ahora corresponde sí nos salva. No quitando, dice, las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios para la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted va a las aguas bautismales, tiene que estar completamente arrepentido, tiene que estar completamente convertido, tiene que haber dado frutos dignos de arrepentimiento, porque Efesios capítulo 4 versículo 5 dice: un Señor, una fe y un bautismo. Después de ese bautismo, el creyente tiene que perseverar firme en el Evangelio y darle la espalda por completo a este mundo para que pueda vivir de una buena conciencia, santificándose para Dios, guardándose para Dios. ¿Para qué? Para que el día de la resurrección, cuando Cristo venga, podamos resucitar para vida eterna. Eso no quiere decir de que si usted es mentiroso ya no lo va a hacer. ¿Cómo no? Porque es una inmundicia. Pero no quiere decir que usted va a vivir como quiere. No, porque ya está con una buena conciencia, ya conoce lo que es el Evangelio. Por eso no la Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica en Cristo Jesús no bautizamos al hermano solo porque se quiere bautizar. No, el hombre creyente tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Cuando fue en el concilio, vio que todos los judíos, todos los de Jerusalén, los judíos, venían a ser bautizados por él. Dice que les dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Vayan, le digo, y hagan frutos dignos de arrepentimiento. El bautismo no solo es para venir y decir: ya me bauticé. No, el bautismo sirve para tres cosas. Una es para perdón de pecados, y sirve para salvar al hombre. Y la otra es que tiene el sello de su vestidura blanca. Cuando usted es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, se le dan una vestidura blanca. Son la gran multitud que Juan ve allá en Apocalipsis capítulo 20 y le dice: Señor, ¿y estos quiénes son que están vestidos de vestiduras blancas? Estos son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. O sea, para más claro, para que me entiendan, estos son los que han recibido su vestidura blanca a través del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un montón de hombres ahora en día, internacionales, aquí nacionales, que predican falsas doctrinas, y todos estos versículos
membresía. Jamás nos enseñan. ¿Por qué? Porque predican por ganancias deshonestas. Mario Vega, Israel González, un montón de pastores que hay ahora, Mario García, un montón de hombres que predican y bautizan a las personas, pero nunca le doctrinan cómo la iglesia bautizaba, nunca le enseñan cómo la iglesia bautizaba. Y hay muchos hermanitos que les gusta andar oyendo a esos hermanos que son blasfemos a la doctrina del nombre del Señor Jesucristo. Jamás leen ellos estos versículos. Y aquí está en la palabra de Dios. Y no los podemos evadir porque la palabra ya está escrita. Así es que, hermanos, Dios les bendiga a todos. De una manera muy especial hemos hablado de la doctrina del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, que fue la manera en que los apóstoles bautizaron desde el principio de la iglesia. Bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Ya les dimos todas las citas bíblicas. Si no lo sabía, hermanito de otra congregación, ahora ya lo saben. Es necesario que sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Si no le han invocado ese nombre, no tiene perdón de pecados. Hermano, si no se ha bautizado, pídale al Señor, persevere en la doctrina, prepárese para que pueda ir a las aguas bautismales y se le pueda invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Así es que, hermanos, Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. Hemos meditado un momento en la palabra del Señor para que todos de alguna manera seamos alimentados de lo que corresponde a la doctrina del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos los amigos, a todos los hermanos, nuestros hermanos también en Panamá. Dios les bendiga a nuestros hermanos que también siempre están atentos. Dios les bendiga de una manera muy especial. Me dice unos hermanos, pero eso la iglesia ya lo sabe. Sí, hay muchos que ya lo... Dios ha querido que lo escuchen. Ahí ya queda en la conciencia y en la responsabilidad de cada creyente. Nosotros salimos de nuestra obligación de predicar la verdad de la palabra del Señor, sin ponerle y sin quitarle, sino así como está aquí. Así es que, hermano, lo que es la palabra de Dios, nos vamos a despedir, hermanos. Dios les bendiga. Estaremos pues siempre procurando con la ayuda del Señor, siempre, hermanos, estar meditando, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor. Los videos, las predicaciones, pues los hermanitos también las pueden encontrar ahí en YouTube, hermanos. Están las predicaciones, nos pueden encontrar como Orlando Mejía, y ahí pueden suscribirse y poder ver lo que son las predicaciones que estamos brindando, ¿verdad? Hacemos esto con la finalidad, hermanos, de que como no podemos salir de nuestros hogares, no nos podemos reunir aquí en la casa de oración, pues ahorita es una buena manera que podamos seguir predicando la palabra del Señor de esta manera. Así es que, hermanos, un saludo para todos muy especial, y hasta aquí vamos a llegar, hermanos, esperando haber sido de bendición para todos los hermanos y que la palabra pues haya penetrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es que, hermanos, vamos a venir en oración para despedirnos de este hermoso momento de la meditación de la palabra del Señor. Poderoso buen Dios, la honra y la gloria sean para ti. Señor, te damos gracias porque tú eres grande, porque tú eres especial, tú eres maravilloso. Dios mío, ilumina los corazones, ilumina las mentes, Señor. Protege, Señor, a cada uno de los hermanos
hermanos, de los amigos, de toda tempestad, Dios mío. Fortalece todos aquellos hermanos que se encuentran enfermos, Dios mío, de diversas enfermedades en sus cuerpos, insuficiencia renal, Señor, leucemia, cáncer, Dios mío, dolor de hueso, fiebres, dolores de cabeza, toda enfermedad, Dios mío, tócala en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano de poder llegue, Dios eterno de gloria. Que tu mano poderosa venga fortaleciendo a todas aquellas personas, Señor, que están de luto, que están dolientes, Señor, que están pasando dificultades, Dios mío, dolor, tristeza. Fortalécele, Señor, dale la oportunidad a las personas, Señor, todas esas almas que puedan venir a tu santo evangelio, Señor. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Bendice los amigos, Señor. Bendice, Cristo poderoso, los hermanos y todos aquellos, Dios mío, que creen en tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos. La honra y la gloria solamente sea para ti, Señor. Alabado sea tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vamos a despedir, hermanos, con un salmo muy especial, que es el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará el día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos, hermanos.